Gloria a Dios. Ha habido mucha interferencia. Estemos orando porque lo que se va a descubrir aquí es un mandato de papá. Él me dijo, graba y luego publica, porque mi pueblo debe estar apercibido, me decía Dios. Y este es el tiempo, así que estemos orando para que usted pueda tener la primicia. Luego lo encontrará en nuestra tienda virtual, también por libros y por CD. Este es como un preámbulo más que todo, porque son cosas muy fuertes. Amén. Lo que cuesta seguir a Jesucristo en espíritu y en verdad. La persona que ustedes van a escuchar aquí es una mujer que fue rescatada del espacio y la galaxia. Por 30 años vivió allá. Y ella fue la última persona que escogieron para destruirme, porque ya venían tratando de hacerlo hace mucho rato, por diferentes formas. Y en el 2016 me la mandan en vivo y en directo, face to face. O sea que yo me gozo porque Papá Dios es bueno. Comparta este audio e invite a sus amigos para que conozcan las artimañas del maligno. Parte 1, las crónicas de Leoneida. ¿Ven? Tanto es que en la primera transmisión se cayó la señal. Te vamos a iniciar nuevamente. Y muchos, déjenme invitar aquí amigos, muchos después de esto se van a dar cuenta de lo que han estado a mi alrededor. ¿Por qué me tocó vivir tantas pruebas y un proceso tan tremendo? Es a causa de la asignación que Dios me ha entregado, que es de liberación y conquista territorial y de preparar un ejército para ir en contra de todo lo que se levanta, que quiere impedir que los territorios sean libres y las mentes también y las vidas. Yo no sé usted qué prueba esté pasando, pero esto le va a servir también para usted identificar muchas cosas. Yo le animo a que usted pueda adquirir este material, me escriba por el interno en su momento y con mucho gusto, cuando ya tenga todo, coordinamos cómo hacérselo llegar. O si usted lo quiere por la tienda virtual. Bendiciones. Vamos a seguir escuchando. Le invito a que usted pueda compartir. Y estemos orando porque he querido transmitir para que la señal no se nos vaya. ¿Nos puede contar un poco acerca de... Tengo entendido que hace a esta época, esta fecha, de marzo de 2018, que usted está contando su testimonio, en 2016, usted inició un proceso de liberación para que en esta fecha pueda testificar, dándole la gloria a Dios de su libertad. Porque todo lo que nos está testificando era la operatividad que tenía cuando estaba militando en las tinieblas. Tengo entendido que por 30 años usted militó en el espacio y la galaxia, aún desde el vientre de su madre, que nos dijo al inicio. Fue una experiencia fuerte. Ya nos ha contado parte y seguirá contando más, porque esto no termina aquí, esto queda en continuará. Pero háblenos ahora cómo fue el proceso de su liberación. Cuando yo comencé en la parte de la liberación, hace 2 años, con la persona que Dios permitió que viniera al territorio, que es la apóstol Leoneida Arias, viniera al territorio para preparar un diseño y un propósito de parte de Dios sobre este lugar, sobre Colombia. Pero cuando comenzó ella a llegar, ya Dios me había revelado muchas cosas, que venían hombres para este territorio a traer diseños de parte de Dios. Pero al mismo tiempo el enemigo ya estaba preparando sus planes estratégicos, que era
establecer que los diseños que ellos venían se bloquearan y se le pusiera tiempo y no se dieran, no se concluyera en el lugar. Ya no hicieran el efecto, ni terminaran el proceso, ni hicieran transformación en el territorio ni en la atmósfera. Entonces, ¿con qué propósito? Era para que no se saliera a descubrir qué era lo que había en el territorio y qué era lo que no permitía que la humanidad, que el territorio avanzara, que el territorio creciera, sino que el territorio siempre mantuviera como en un movimiento, mantuviera como en un estatus. Lento, pero se veía que caminaba, pero era lento porque mantenía que estuviera avanzando, pero estaba constantemente en el mismo lugar. Entonces no avanzaban ni retrocedían, pero mantenían en el mismo punto dando vueltas. Entonces eso era lo que venía, lo que el enemigo estaba haciendo en el territorio. Cuando el apóstol llega, por medio de una servidora, la conozco. Pero después que la conozco, el enemigo había preparado para cuando ella llegara al territorio, no llegara, si llegaba, la dejaba, pero le hacía su vida imposible. Hagamos un paréntesis allí. ¿Una servidora de quién? ¿De Dios o del enemigo? Una servidora de Dios. Ah, bueno. Y para que no llegara, ¿y qué estrategias se habían puesto para que no llegara? Y si llegara, ¿qué pasaba? Cuando ella, para que llegara al lugar, era que el avión se cayera y no llegara al territorio. ¿Cuáles eran los tiquetes y los vuelos? Cuando comenzaron a investigar y comenzaron a buscar, y por sensores, quiénes eran los hombres que venían con unción para este territorio. Cuando se comenzaron a dar cuenta, lo encontraron, pero de un momento a otro se perdieron los vuelos, se cambiaron hubo como una atmósfera que trastornó todo, que no permitió que el enemigo, que el diablo se diera cuenta en qué vuelos se había montado. Y comenzó a trastornar, de parte de Jehová Dios, trastornó todo. Ya como si hubiese entrado en un momento como en una cápsula que no podía ver cómo se estaba moviendo con ellos para poder llegar al territorio. De qué manera cogió, le transformó el vuelo, le cambió los tiquetes de una manera que no pudieron hacerle daño. Cuando se dieron cuenta, el vuelo no salió porque el vuelo se había atrasado y se había cancelado y las personas no vieron ese vuelo. Pero Dios sabe cómo hace sus estrategias. Vinieron en otro vuelo, a otra hora distinta, pero más tarde. Cuando llegaron al territorio, el enemigo había cercado, militarizado el aeropuerto, para cuando llegaran, lo emboscaran. Cuando llegaron, los recibieron y se dieron cuenta cuáles eran los que habían llegado. Comenzaron a ver a cada persona que se iba bajando del avión estratégicamente. A los que llegaron las personas, lo recibieron, le hicieron venia como si fueran porque como no pudieron detener su vuelo, entonces los esperaron y le hicieron venia, los recibieron con elogio y con bendiciones en el lugar. Los demonios y todos los principados y todos los que estaban en la jerarquía, en la guarnición, todos los recibieron bien, sin hacerle atentado y sin hacerle ningún plan ni nada en contra de sus vidas. Cuando llegaron a la casa donde estaba en ese lugar yo, esperándolos porque me habían dicho que ellos iban a llegar ese día y van a llegar, pero que el vuelo se había atrasado y había habido un contratiempo. Pero después llegaron, entonces llegué yo al lugar, los recibí normal, pero comenzó en las mismas tinieblas a darme coordenadas de que habían llegado y que ya era tiempo de que no permitiera de que lo que iban a establecer en el territorio se diera. Porque si se daba, eso iba a traer destrucción. Destrucción era una destrucción no para la parte de Dios, era una destrucción para las tinieblas, que iba a haber un atentado en contra de las tinieblas y eso iba a debilitar la estructura. Al debilitar la estructura iban a pasar muchas cosas que iban a trazar
los planes que tenían las tinieblas para conseguir todos sus objetivos. Cuando vi eso, no había entendido qué era lo que estaba pasando. Entonces, cuando me comenzaron a mandar con el propósito que era lo que tenía que hacer y cuáles eran las coordenadas que se tenían que seguir una tras otra, entonces, cuando ellos llegaron al territorio, después que se hospedaron, pasaron días, pasaron horas, días no, horas. Cuando pasaron horas, comenzaron a explicar cuál era su propósito, cuál era el diseño que tenían en el lugar. Fue cuando fue el apóstol Leonidas explicando cuál era el propósito y con qué propósito habían venido aquí a Colombia. Cuando ellos comenzaron a explicar, entonces ahí ellos son los hombres que vienen a hacer este trabajo. Pero tú eres la última persona utilizada que hemos tenido preparada para destruir todo esto. ¿Y quién le dijo eso? ¿Quién le habló eso? Pero en ese tiempo no era la que es libre ahora. ¿Era quién en ese tiempo? Era la que estaba al mando de las tinieblas, la que tenía al mando o el ejército de las tinieblas. Entonces, cuando estaba en ese momento, no soy la persona que estoy hablando, dando el testimonio hoy, sino la que estaba cautiva por el mismo diablo. Y era la esposa principal del diablo, la que estaba anteriormente. La que está hoy es una mujer, una sierva de Dios que le sirve a Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quién le dio la orden en esa época? En esa época me la dio el mismo diablo de que tenía que destruir y que no podía dejar de que ellos se establecieran ni que duraran mucho tiempo en el territorio. Que lo que se iba a hacer era para que ellos demoraran nada más una semana y se volvieran cansados, derrotados para su casa, porque ellos no tenían más nada que hacer y se iban a ir para su casa, iban a terminar como unos simples ministros normalmente, alabando, glorificando el nombre de Jesucristo y ya, no haciendo estragos, ni destruyendo, ni haciendo atentados espirituales de parte de Dios. Cuando después que se me dio esa asignación, trabajando en las tinieblas, entonces eso comenzó a darme inquietud. Entonces cuando comencé a trabajar, a hacer lo que me habían mandado, entonces el primer día, en la noche cuando llegaron, entonces vinieron todos, el ejército de las tinieblas, a hacerle la venia a ellos, a recibirlo, pero vinieron a atentar contra ellos. Cuando ellos comenzaron a hablar y explicar el diseño de parte de Jehová sobre este lugar, entonces vino un atentado sobre el apóstol Leonidas que era para cerrarle su tráquea, su faringe, y que ella quedara muda y no pudiera hablar más nada del proyecto. Cuando ese atentado vino un viento recio y iba a entrar por su garganta y eso iba a cerrar, iba a paralizar la parte de su tráquea. Y no iba a comenzar a cegar la parte de sus pulmones porque le iba a traer una tos, pero era como si fuera una cirrosis. Una tos como si fuera una tos que secara los pulmones, los bronquios, para darle una bronquitis. Y entonces eso podía traerle, que eso no permitía que ella pudiera hablar. Cuando eso se dio, ella enseguida pudo percibir en el espíritu lo que estaba pasando y comenzó a rechazar lo que había mandado el enemigo contra su vida. Cuando lo comenzó a rechazar y comenzó a orar, después comenzaron a venir atentados espirituales sobre su vida más fuerte. Ya no solamente era ese atentado. Sí me recuerdo el día, fue un viernes 29 de enero de 2016, que esa noche vino un tornado, pero fuerte, que nunca se había visto en ese territorio. Y como Dios me ha preparado a esa dimensión, entonces le inicié a darle orden a los aires, a los vientos del norte, del oriente, occidente y sur, que se sujetaran y retrocedieran en el nombre de Jesucristo. Y no se terminó de hacer la oración cuando se desapareció la tormenta. Sí, se desapareció un viento fuerte, recio, que quería tanto contra ella y atentar contra el lugar donde estaba ella, que era una edificación y era para que las columnas de la edificación se trastornara y posiblemente hasta caer el edificio. Cuando comenzó esa parte,
vino y se cesó el viento. Entonces se levantó Semiramis, se levantó en el lugar y comenzó a salir de donde estaba a espiar el territorio y a darse cuenta quiénes eran los que estaban en el lugar. Parece como cuento de película, pero es algo real. Se levantó y comenzó a espiar y comenzó a llegar desde donde estaba en la popa, a bajar al lugar y comenzó a darse cuenta quiénes estaban y a ver. Pero cuando ella comenzó a bajar, una cobertura de parte de Dios comenzó a abrigar y acercar ese lugar, que no pudieron atentar más contra ellos. Al día siguiente se terminó todo, siguieron hablando, siguieron testificando de lo que Dios quería hacer en el territorio, pero después se comenzaron a levantar principados, gobernadores, huestes, y comenzaron a levantarse las camaradas y el ejército de las tinieblas estructurado y los soldados de las tinieblas del mismo infierno estructurados a levantarse en contra de ellos, para que el camino en el territorio se le volviera de piedregal, de espinos, se le volvieran los cielos, se le cerraran, los cielos se volvieran de hielo, los caminos de bronce, y además se le volviera el lugar donde estaba la atmósfera, se pusiera tensa y que no diera provisión para su sustento en el territorio. Ya el enemigo había cerrado todo lagar que pudiera darle fruto para que no diera sustento para provisión de su estadía en el lugar. De esa manera era para que no pudiera sustentarse, ni trabajar, ni seguir en el territorio, ni predicar, ni poderse mover. A la medida que comenzó a trabajar después con eso, entonces después comenzó a trabajar tejiendo en los espacios, en la atmósfera, redes y telaraña. Comenzó a tejer, y después que comenzó a tejer, entonces ya se levantaban atentados en contra de su vida y en contra de su familia y en contra del hombre que fue puesto al lado de ella para complementar el ministerio. Y entonces el enemigo estaba atacando su hogar y para destruirlo. Y él no veía que era ataque de las tinieblas, sino veía que era que el apóstol Loneida no lo dejaba crecer en el ministerio para avanzar con el propósito de Dios. Entonces el enemigo puso en su mente de que era ella como obstáculo, la apóstol Loneida, y eso estaba haciendo el enemigo tejiendo y trastornando todo y destruyendo todos los planes de Dios en su vida. Se comenzaron a levantar atentados fuertes para hacerlo debilitar y hacerlo caer, hacerlo desmayar ante el propósito. Entonces, cuando la comenzaron a darse cuenta, después ya era no solamente en eso, sino era en peinado, a peinarla, a hacerle peinados para poderla codificar por medio de su cabeza y ponerle control mental para que ella no avanzara en el propósito, ni pudiera descodificar ni descubrir cómo se movían las tinieblas en el territorio. ¿Y por qué? O sea, ¿estuvo algún efecto? ¿Qué miró la mujer de las tinieblas en todo lo que atentó? ¿En qué pudo encontrar algún resultado? En todo lo que atentó no pude encontrar resultado porque veía que la palabra estaba codificada, estaba establecida y estaba plantada en la palabra de Jesucristo. La apóstol Loneida estaba plantada, edificada, ya la palabra no la había cogido como cualquier cosa, sino que la había atesorado y se la había penetrado en su ser. Y entonces además la había hecho viva y la tenía en su mente y la tenía también inscrita en su corazón y podía meditar de noche y de día en ella. Entonces eso hacía que el enemigo, cuando iba a atacar, a arreciar con todas las armaduras y con toda la artillería que tenía, cada vez que arreciaba, el Espíritu Santo le iba recordando y no podía atentar, no podía hacer frente como quería hacer las tinieblas en contra de su vida. Entonces eso hizo que el enemigo comenzara a darse cuenta que había algo y que no solamente venía por venir, sino que venía resguardada y venía preparada para enfrentarse al territorio.
Y entre los atentados que hicieron, mencionaba varios de ellos, puede describir, que decía comidas y el pelo, o sea, todo eso. ¿Qué tantos intentos hicieron contra el apóstol Leoneida? Contra el apóstol Leoneida se hicieron muchos atentados. Uno de ellos era el cabello, ya para ponerle control mental y para cerrarle la visión, para que ella no pudiera ver espiritualmente y físicamente. Además de eso, para que se le cerrara la audición, para que no pudiera oír lo que Dios le quería hablar. Eso fue en su cabello cuando le cogieron a peinarla. Después era en su alimentación. Le traían el alimento, le comenzaban a hacer sacrificio con gallina, con gato, con perro, y le echaban esa sangre para cuando ella la comiera, eso le provocara, o le provocara derrame, o le provocara una convulsión cerebral, y eso viniera y trajera un trombo en su cerebro y tapara las arterias del corazón. Eso quería el enemigo hacer en su vida. Entonces, además de eso, también venía, y no solamente por los alimentos, entonces cuando veían que no pasaba nada, después utilizaban otra estrategia para que su boca se torciera o sus ojos se salieran, y no solamente interno sino externo botara sangre por sus ojos, por su boca, por su nariz, que era un aneurisma cerebral, que se partiera la parte de sus venas cerebrales y eso viniera y trajera estrago tanto interno como externo. Entonces, después que eso no vio resultado, entonces no solamente hicieron eso, sino también vinieron y atacaron con enzimas en su cuerpo. La enzima era para provocarle cáncer o provocarle lepra en su cuerpo, y que esa lepra o ese cáncer no permitiera que su piel y tuviera que irse del territorio con enfermedad o con cualquier cosa, pero no avanzar en el propósito. Después de que le provocaron, también le provocaron en sus piernas, le provocaron para que sus piernas, su cuerpo, cansancio, por medio de masaje y ponerle código para que su cuerpo se sintiera fatigado, cansado, y eso mismo le hiciera que se doblegara y no avanzara ni en oración, ni en clamor, ni en ayuno, y se fatigara y sintiera que al avanzar y seguir peleando en ese mismo propósito la iba a debilitar. Ya era para que se sintiera debilitada y no poder avanzar en el propósito que Dios le había entregado. Después vinieron y comenzaron a tejer y a atacar por medio de su menstruación, dándose cuenta en los días en que menstruaba, cuándo, en qué tiempo le llegaba para venir y por medio de su vientre codificarlo y traerle cáncer, y además de que traerle cáncer, le trajeran como pudieran venir y destruir y pudrir todo su útero por dentro, y eso no les dio efecto, y eso viniera un sangrado en su cuerpo, y eso le trajera una hemorragia que pudiera hasta matarla. Entonces, por medio de su periodo no pudieron. Entonces comenzaban a atacarla por todo, y después ya no solamente, sino era que la querían atacar por el caminar, para que cuando ella caminara sintiera que el territorio era pedregoso, el territorio era muy denso y muy fuerte, y que no pudiera encontrar lugar a donde establecerse, donde cobijarse. Entonces el enemigo había tejido y había mandado para que el territorio la rechazara, para que el mismo territorio como que la hiciera a un lado y se viniera contra ellos los mismos ministros o... Ya continuamos, estemos orando porque esto está tan tremendo que mucha interferencia en las señales, pero mayor es Jesucristo. Que estaba opacando el diseño de ellos para sacar el diseño de ella a flote, y que por medio de ellos iba a crecer ella y se iba a dar la vista a ella, pero iban a robarse las ovejas de su iglesia. Entonces el enemigo puso como ese celo, como esa intriga en sus corazones, y puso como ese engaño, y ponerle control mental a aquellos ministros que las veían y cerrarle las puertas de la manera estratégica de venir y utilizar a los ministros para cerrar el lagar del lugar, hablando y blasfemando. Entonces cuando ellos venían y hablaban y blasfemaban o lanzaban maldiciones, eso hacía
que viniera sobre de ellos escasez. Se ponía tenso la finanza, eso hacía para que el territorio no le proveyera y no le diera bendición a ella, sino que lo viera como pedregoso, como oscuro, como pesado, y comenzaron a levantar murallas de hierro alrededor del territorio para levantar calumnia, levantar ofensa, levantar difamación, murallas de hierro. Después comenzaron a levantar como si fueran espadas afiladas, y eran lenguas que se levantaban, que venían de parte de los hombres ministros de la iglesia a levantar como acusación, como difamación y como acusación y como maldición sobre sobre la misma cobertura, sobre el mismo ministerio que vendría siendo el que ellos manejaban, porque están bajo el mismo Dios y bajo la misma cobertura. Entonces eso mismo traía maldición sobre de ellos y traía ofensa y mal testimonio sobre su ministerio. Entonces, de esa manera el enemigo estaba trabajando. Comenzó a tejer y comenzó a acercar y comenzó a hacer cadenas fuertes para atar el territorio, para que el territorio, los cimientos de territorio no pudieran ser removidos. Entonces comenzó a atar y a sujetar los cimientos fuertemente para que no se pudiera encontrar ni sacar lo escondido del territorio, que hiciera libertad, porque eso era lo que había traído el hombre muchos años antes sobre el territorio, esclavitud. Entonces con esa esclavitud misma sujetó los cimientos del lugar. Después que hizo todo eso, comenzó a derramar y a extender sangre el enemigo sobre el territorio para cercarlo y para que no pudieran levantar oración, ni clamor, ni ayuno sobre el territorio, la apóstol Oneida y el ministerio. Y de esa manera muy estratégica comenzaron a tejer. Después iban tejiendo con hilos oscuros de las tinieblas, comenzaban a tejer en el mundo espiritual, en la atmósfera, para que la oración del pueblo no pasara, sino que se quedara entre el tejido y no hiciera efecto. Y se sintieran que por haber venido ella en el territorio, le estaba trayendo sequedad y le estaba trayendo maldición sobre sus iglesias. Entonces de esa manera comenzó a trabajar el enemigo. Después comenzaron a poner hielo para que las personas que comenzaran a unirse o comenzaran a buscar a la apóstol Oneida para Operación Josué, para trabajar con ella, sintieran que después de haber estado ahí comenzaban a enfriarse, comenzaban a decaer, comenzaban a desmayar en el propósito y se sentían cansados, se sentían como si tuvieran un peso muy fuerte sobre su vida, y eso le daba enfriamiento espiritual, que ya no tenían deseo de avanzar en Jesucristo y lo hiciera como desertar o desmayar del propósito de Dios. Entonces después comenzaban a poner como si fuera barreras de bronce en el ambiente espiritual, para al mismo tiempo crear como si como si la parte de Dios se levantara, para que el enemigo se levantara para poner cielo de bronce, para que la bendición no proveyera, no se viera en el territorio la respuesta de parte de Dios, ni la oración, ni el clamor, ni el ayuno. Ya, quebrantar todo lo que hicieran en vigilia, en oración, en clamor, en ayuno, para que el territorio se pusiera fuerte y se pusiera como si se cerrara a ver la respuesta, como si se opusiera. Bueno, luego continuaremos, que esto está apoteósico. Es tremendo, esa es la primera parte de las crónicas de Leoneida. Lo que cuesta seguir a Jesucristo en espíritu y en verdad.
Usted puede compartir. Esto es real. Esta mujer que usted está escuchando, Dios la rescató. Era la base principal, el cráneo operativo, el quinto elemento aquí en la tierra. Dios me ha entregado un ministerio de liberación y conquista territorial. Y le sirvo a Él con todo mi corazón. No importa que el mismo infierno se haya levantado, porque yo sé en quién he creído. Y el Dios que me llamó y me asignó es el mismo que me defendió y me sigue defendiendo. Son cosas trágicas, son cosas tremendas. Usted encontrará estas crónicas. Van a estar en las tiendas virtuales. Dios me dijo, graba, filma, publica, porque mucha gente está padeciendo persecuciones y no saben de qué se trata. O quizás las personas que me vieron y me conocen de cerca, miraron el proceso que me tocó vivir y todos se fueron. Pero no entendieron por el discernimiento que era un plan de las tinieblas para que me dejaran sola. Pero el único que no se fue Jesucristo y el Espíritu Santo. En el proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Ahí vine a comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Justamente ahora le dio el carro allá afuera a hacer bulla. Pero vamos a escuchar parte de el segundo capítulo. Amén. Aquí hay mucho que decir, mucho que descubrir, pero vamos por parte. Avanzando aquí, gloria a Dios, Él es bueno. Es tremendo todo esto que ahora esta servidora se deleita en Dios. En el momento del proceso, como dice la canción, en el proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Y entonces eso me pasó a mí. Todo el mundo se fue porque el enemigo inició a ponerle control mental a todos los que estaban a mi alrededor. Y Dios me usaba para darle seminarios, talleres. Y después cuando iba a la iglesia, ay sí, eso es de Dios, aleluya, vamos y con todo. Y cuando esta servidora va a la vuelta, las mismas espadas les atravesaba su corazón porque se dejaban codificar del enemigo. Y ellos mismos eran sus propios instrumentos. Ya el enemigo les mandaba la carnada que tenía ya puesta. Y después decían, es que porque ella estuvo aquí o porque Operación Josué estuvo aquí, se destruyó la iglesia. Pero era una coartada que el diablo tenía para dañar y estorbar todo, para cerrar las puertas a lo que Dios mandaba. Pero bendigo a Cristo porque perdoné a toda esa gente. Y otras están ante el tribunal de Jesucristo, porque esa era mi defensa. Padre, los llevo a tu tribunal, ante la corte celestial, y los dejo allí, los pongo para que seas tú el que haga justicia. Y día a día fui viendo la manifestación de Dios, y aún la sigo mirando, de todos aquellos que trataron del propósito de Dios y de esta servidora. Un día Dios me decía que me tenían en ignominia, y yo no sabía qué significaba ignominia, y lo fui a buscar. Era desmembrar públicamente a una persona, o estando en un ejército, como la desmembraban. Yo decía, Dios mío, y eso me puso fría, y yo, ay santo. Pero bendita la gloria de Dios, que seguí conectada 24/7, ayuno, oración, vigilia, santificación y obediencia. Padre, tú eres el que me hace justicia, tú eres el que habla por mí, porque todos se fueron, pero tú eres mi Dios, tú me llamaste. Y eso me llevó a crecer más, porque me metí más con Dios, a santificarme más, a examinarme si yo era la culpable, lo que decían, pero me di cuenta que no. Y en el caminar he encontrado personas que ahora están pidiendo perdón, y muchos lo seguirán haciendo. Pero hay algo específico, mi amada, en Jesucristo, porque ahora es la mujer de Jesucristo. Antes era la de las tinieblas, pero ahora es la de Jesucristo. Hubo algo muy, muy tremendo que tiene que ver con... Hubo un momento que usted llegó a decirme que las tinieblas pagaba, que la cabeza mía del apóstol Leoneida valía tesoros, y que no eran espiritualmente, sino que eran humanos.
humanos, pero que militaban en las tinieblas, que vivían en el segundo cielo. Y que cuando llegó a un territorio X en Colombia, porque llegó a ese territorio y era el acopio, el centro de acopio de las tinieblas en la tierra, porque de allí, al llegar a Operación Josué, le iba a desactivar unas líneas que tenían que ver con los continentes para hacer muchas cosas, el diablo y Satanás, y que porque se descodificaron esas líneas y se le arrebató a la esposa principal del diablo, que era el quinto elemento en la tierra, y que era la base principal de la operatividad satánica, porque se descodificó eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó contra el apóstol Leoneida? Denlos a conocer aquí esa parte, que esto está bueno. Contra el apóstol Leoneida, cuando vino al territorio y comenzó el Espíritu Santo de Dios a descodificar, quiere decir a sacarme de las tinieblas, a quitar los códigos, la palabra, lo que el enemigo ha puesto en mi vida. Entonces eso comenzó a desprenderse. ¿Qué causaba en mi vida? Eso causaba debilidad, agotamiento, causaba cansancio, porque a medida que iba siendo descodificada o iban desmembrándose de mí los códigos y lo que estaba yo y lo que trabajaba en las tinieblas como la principal esposa del diablo, eso iba transformando en mi vida, que me iba agotando, me iba debilitando humanamente. Ya humanamente me sentía débil, sin fuerza, no podía caminar, me sentía como si estuvieran matándome viva. Entonces, cuando la apóstol Leoneida comenzó en esa parte, mucho tiempo antes, veía una visión donde me mostraba de cómo iba a venir ella al lugar de la apóstol Leoneida. Pero lo sorprendente... ¿Quién le mostraba la visión? O sea, usted estaba militando y ¿quién le mostró la visión? ¿El enemigo o Dios? ¿Cómo fue eso? Explíquenos un poquito y ahí avanza. No, eso me lo mostró Dios. Me mostraba la visión donde me mostraba cómo iban a venir al territorio. Y yo veía que venían dos personas, una venía del tercer cielo, de parte de Dios, pero estaba humanamente en la tierra. Ya venía el diseño de parte de Dios del tercer cielo, del mismo corazón de él. Ya era como si viniera del mismo espíritu, del mismo ser de Dios. Venía ese propósito, pero venía del tercer cielo a una persona humana aquí en la tierra. Cuando yo la veía, que ella venía con una vestidura, y la vestidura era de camello, piel de camello. Esa vestidura era como si fuera de oro. La piel de camello en sus puntas era como si fuera oro. Oro así delgadito, como si fuera la piel de un camello, pero en oro. Y además de eso, sus botones eran como si fueran hueso de animal. Entonces, cuando una oveja, un camello, lo quitan, lo pelan, entonces los huesos eran los botones. Y eso tenía un cinto en su cintura que era de oro, como si fuera con plata. Era un material muy especializado y tenía como si tuviera piedra. Además de eso, tenía en su calzado como unas botas y tenía unas cordones y eran de puro oro. Todo era brumido. Y tenía además una coraza y tenía además un cinto en su frente. Pero el cinto decía que era propiedad, pero yo no sabía de qué propiedad era. Yo decía, pero ¿propiedad de quién? ¿De dónde viene ella que viene siendo propiedad? Y yo veía que venía con una vestidura muy distinta a la que yo veía a las personas que trabajaban en las tinieblas o los que trabajaban bajo el poder de las tinieblas, del mismo diablo. A lo que yo veía esa vestidura y decía, de a otro lado tiene que venir, o no es extraterrestre, no es alienígena, entonces ¿qué será? ¿De dónde vendrá? Yo no conozco otro lugar, ni otro planeta, ni otra parte donde yo vean que vienen personas distintas y con otras vestiduras más extrañas de las que yo he visto. Entonces, cuando vi eso me sorprendió por verlos cómo venían vestidos. Además de eso, ella tenía una persona que venía detrás de ella como si fuera el que la cubría, la guarda, era como
el paje de arma de ella. Entonces ella venía con una vestidura parecida a la de ella, pero no era en oro, era como si tuviera en bronce, como si fuera en bronce brumido. De la misma manera. Después de eso veía que en su mano era como si era un arma, un desarmador. Ya, pero era algo que era una arma que cuando salía parecía un destornillador, pero cuando comenzaba a armarse y comenzaba como que a darle orden, eso no se volvió un destornillador, se volvió una espada, después se volvió una espada, se volvió un martillo, y eso comenzaba a buscar forma, y después se volvió como una aguja hasta una espada afilada, era una cosa hasta una daga. Eso tenía muchas multiformas de moldearse, era una arma muy sofisticada. Yo me impacté porque yo dije, esa arma no la he visto donde yo vivo. Aquí sí veo que o me vienen a matar, porque eso fue lo que primero pensé cuando los vi, que habían venido espiritualmente, en una visión los veía y dije, me vienen a matar porque vienen con unas armas que yo no he visto. Y si esa arma se mueve de muchas maneras, ya Dios no me quiere viva porque me va a destruir por tantas cosas que había hecho. Entonces cuando después veo que ellos salen del lugar y se van, pero detrás de ellos venía un ejército, venía el ejército que venía de la camarada del segundo cielo. Venían persiguiéndola porque habían alterado la salida del segundo cielo, porque se había venido el que era paje de arma de ella, había venido, había alterado el segundo cielo, entonces lo venían persiguiendo para matarlo o hacerlo volver al mismo lugar de donde había venido. Cuando ellos se fueron, ellos vinieron, llegaron, entraron, miraron el lugar y preguntaron, ¿para dónde cogieron? Dije, no sé. Bueno, usted le respondió que no sabía a los que le preguntaron para dónde cogieron quién, y nos dijo que venían persiguiendo al que estaba en la parte de atrás haciendo retaguardia, que había salido del segundo cielo. Explíquenos un poco acerca de quién era esa persona y por qué salió del segundo cielo y venía detrás del apóstol Leoneida. Esa persona era el apóstol Anderson. Venía del segundo cielo, ¿en qué sentido? En que él había sido espiritualmente, por consanguinidad, había un linaje en la parte de las tinieblas. ¿En qué sentido? Por parte de el papá de los hijos del apóstol Oneida. Entonces esa línea consanguinidad que había espiritualmente estaba en el segundo cielo. Y eso había tejido de parte del enemigo por medio, anteriormente habían querido matar al apóstol Oneida por medio de los hijos que concebía. Pero entonces por el linaje de consanguinidad que tenía el papá de los hijos con el apóstol Anderson, entonces eso hacía que viniera trastorno espiritual de las tinieblas en el mundo espiritual. Entonces él venía siendo un instrumento de las tinieblas en el segundo cielo espiritualmente. ¿Qué vendría siendo él? Por ejemplo, el alma de él estaba aquí en la tierra, pero el enemigo ya tenía en el segundo cielo su vida esclavizada y subyugada al servicio del diablo. En el sentido de que él le servía porque él estaba en la parte de la camarada. Entonces, ahí en ese lugar él se resguardaba. Cuando sucedió que él se vino a la tierra, el principado que estaba dentro de él, que era el hijo de la camarada, no era un principado, era un instrumento, pero no solamente él estaba en la camarada, mas no servía en la camarada, porque vendría siendo el que cuando se le quitara o dejara el trono de la camarada, él seguía siendo el sucesor en el mundo espiritual de las tinieblas, el apóstol Anderson. Entonces cuando él vino y bajó fue porque en el segundo cielo la apóstol Leoneida en aquellos tiempos adoraba, clamaba a Dios, y esa clamor y esa adoración llegaba al tercer cielo. Pero ¿qué hizo que infringiera y esa adoración llegó al segundo cielo? Y eso entró al corazón del alma del apóstol Anderson cuando estaba allá.
Entonces, ¿qué sucedió? Por el grado de consanguinidad que ella tenía un hombre al lado en esa línea de sangre. Entonces eso hizo que llegara y por medio de esa consanguinidad lo tomaron a él para venir a ser, para destruir el propósito de Dios en su vida y ser como obstáculo o como piedra en el camino para no dejarla avanzar. ¿En qué sentido? En que cuando él estaba en el segundo cielo, el enemigo lo había preparado, había sido un instrumento para suceder cuando él ya no estuviera en el lugar. Después que pasó eso, ¿qué sucedió espiritualmente? La alabanza comenzó a entrar en su corazón. Cuando entró en su corazón, eso lo sedujo. Al seducirlo, eso anheló en su corazón sentir la presencia. Y eso hizo que él descendiera del segundo cielo. Descendió porque por medio de un cordón, de un árbol, por medio de una semilla que se había establecido por la descendencia que había anteriormente por medio del padre de los hijos del apóstol Loneida, que había un código de consanguinidad. Cuando eso viene, hace ese efecto en su vida, él baja por medio de esa misma línea de consanguinidad que ya estaba la semilla establecida en la tierra. Ya estaba ese árbol establecido para seguir el camino, para ser obstáculo para que no avanzara en Jesucristo. Cuando él llegó, venía espiritualmente, allá era un niño con una maraca que tocaba porque era el hijo de la camarada. Tocaba y sonaba su maraca, sonaba su sonajero. Pero cuando él llegó espiritualmente acá, se metió en un cuerpo, pero ese cuerpo tenía un nivel de consanguinidad en tercer grado. Al traer ese nivel de consanguinidad, lo mandó el enemigo para traerlo a su vida del apóstol Loneida para destruirla, con el propósito de matarla y destruirla y cerrar todos los proyectos y todos los propósitos y que viniera por medio de él las tinieblas a atacar su vida. Cuando él vino, Dios cambió los propósitos de las tinieblas los cambió en bendición y fue cuando lo utilizó para liberarlo. Cuando lo comenzó a liberar y los comenzó a sacar Dios al apóstol Anderson del segundo cielo donde estaba en la recámara, en las camaradas del diablo, entonces fue cuando él comenzó a ser libre. Fue libre de ese sucesor de las tinieblas en el segundo cielo. Después que fue libre, eso se cerró. Pero ellos dejaron una semilla en su alma, para cuando si esa semilla germinara, eso hacía que otra vez se recodificara para establecer el mismo antidiseño de las tinieblas en su vida, en pro de destruir los planes de Dios. Cuando eso sucedió, ¿qué fue? Después que él bajó, fue transformado, fue liberado, fue empoderado, el enemigo tenía una coartada. Entonces fue cuando comenzó después espiritualmente él a avanzar, a seguir. Cuando ya vino el territorio colombiano, él desafió espiritualmente al territorio y desafió los que comandaban y los que resguardaban la que era anteriormente esposa del diablo en el lugar. Cuando él desafió eso, vino un decreto de maldición y de destrucción sobre él para recodificarlo y para otra vez volverlo al principio y encapsularlo y esclavizarlo en la camarada del diablo. Después que sucedió eso, entonces él otra vez se volvió al territorio donde estaba. Cuando regresó, ya no solamente había mandado decreto para desafiar el territorio, los que estaban resguardando, los ecuaces y los séquitos que estaban resguardando y los zánganos que estaban resguardando el lugar y estaban resguardando la que poseía lo que era la esposa del diablo. Cuando él desafió eso, ya no solamente a la próxima llegada no se encontró con los que estaban los séquitos y los zánganos, se encontró con la principal esposa del diablo en el territorio y ya no era espiritualmente sino físicamente, porque la había desafiado espiritualmente a retarla a muerte de que de ese lugar la iba a sacar
y porque iba a cortar su cabeza y se le iba a presentar a sus mismos ejércitos, demostrándole que él tenía poder y autoridad para cortar la cabeza de lo que estaba en el territorio. Cuando él desafió esa palabra, el enemigo, el mismo infierno, se levantó en furia y en venganza contra él. Y por la genética y por el lado de consanguinidad. Entonces, en el lado de consanguinidad de su familia, de su descendencia, eso venía tanto espiritual como físicamente. Porque el papá de los hijos del apóstol Loneida había sido espiritualmente por su genética en rango en las tinieblas, físicamente aquí humanamente, pero en el segundo cielo tenía puesto y tenía lugares espirituales que eran camaradas. Entonces, en esa parte de las camaradas, cuando él estuvo allá, él vino y él descendió también para venir y cortar y destruir el propósito. Pero ¿qué fue? Cuando él descendió, a él se le cortó el árbol y fue destruido. Cuando él se le cortó el árbol, él fue cortado y cayó y murió. Pero ¿qué sucedió espiritualmente? Él murió. Pero por el apóstol de haber clamado, eso vino y reconstruyeron ese cordón. Y ese cordón hizo que viniera esos séquitos y viniera esa misma descendencia, esos mismos que iban a ser sucesores, a seguir el mismo cordón de consanguinidad, por haber clamado misericordia. Eso mismo espiritualmente hubo una reconstrucción espiritualmente del segundo cielo a la tierra. Cuando pasó eso, después eso mismo vino y hizo conexión con el que estaba en el segundo cielo, que iba a ser el sucesor del hijo de la camarada. Entonces, como él había muerto espiritualmente el que estaba en la tierra haciendo el trabajo, que ya no tenía poder ni autoridad. Entonces fue cuando se le entregó ese poder y esa autoridad al apóstol Anderson para venir y destruir el diseño y el propósito de parte de Dios aquí en la tierra y ser como obstáculo o piedra en el caminar del apóstol Loneida. Después, cuando él ya llegó al territorio colombiano y al lugar específico, entonces ya se había encontrado con la principal esposa del diablo. Entonces fue cuando él después ya no la había desafiado espiritualmente, sino que la desafió físicamente. Y también le había dicho y le mostró que tenía poder y autoridad en Dios para poner a los séquitos, a los imperios, a los dominios, a los señoríos y a los zánganos a que se paralizaran en el territorio y no tener poder para defender a su reina, para defenderla de los que le estaban atacando y de los que la habían venido para matar. Cuando eso sucedió, entonces ese decreto se le lanzó espiritualmente al apóstol Anderson. Fue cuando él vino en el 2013 al territorio y mandó un decreto y una daga sobre María Leoncia, que es el espíritu de María Leoncia en la India Catalina, en el territorio. Y él espiritualmente no estaba preparado para mandar decreto ni para enfrentarse al ejército que estaba custodiando el territorio en Cartagena, Colombia. No estaba preparado porque había una resguardición muy fuerte. Cuando él lanzó ese decreto, cuando él lanzó esa daga, el mismo infierno se levantó a establecer decretos de maldición para destruir y para cortar la cabeza de ese hombre de Dios en el territorio. Entonces, cuando él regresó en el 2016, ya no encontró, porque él lo había hecho espiritualmente, ya había lanzado el decreto y había lanzado la daga espiritualmente. Cuando él vino en el 2016, ya él encontró físicamente la que estaba en el lugar que el ejército de las tinieblas la resguardaban, que era la principal esposa del diablo. Entonces ya él se enfrentó físicamente y ya él vino y no lo hizo espiritual, sino también lo hizo físicamente y desafió a las tinieblas para mostrar que el Dios que estaba en él tenía tanto poder para neutralizar y paralizar el ejército de las tinieblas y no tuviera poder para moverse en el lugar. Y eso le dio vanagloria. Y en esa parte el enemigo lo codificó para venir, mandar el decreto que se materializara y cortarle la cabeza.
Cuando él desafió a las tinieblas espiritualmente y después físicamente, entonces vino el decreto. Entonces cuando vino el decreto se estableció y comenzaron a escanear en qué podían establecer para poder hacerlo, que ese decreto se materializara y que lo que él había mandado se le devolviera sobre su cabeza. Entonces fue cuando escanearon y vieron que había una semilla. La semilla era en él por el grado de consanguinidad y por la herencia que tenía de ser hombre humanamente en la tierra. Eso fue un ancla que tuvo el diablo para poder tener más peso para hacer su decreto materializarse. Entonces el ancla era que él tenía soberbia y él tenía altivez, y además de eso que era hombre, y por ser hombre no se podía dejar que una mujer o que alguien menor que él o de menor estrato viniera y se estableciera o tuviera autoridad sobre él. Entonces eso lo hacía el enemigo para hacerlo sentir mayor e inferior, y eso no hacía que, eso no le dejaba tener humildad. Físicamente tenía humildad, pero espiritualmente eso estaba en él. Entonces por ese lado el enemigo lo utilizó y fue una puerta abierta para poder él tejer y materializar los planes de él en la tierra. O sea, que dice que ¿había qué? Soberbia. Soberbia y altivez. ¿Y qué hicieron con la soberbia y la altivez? O sea, ¿qué hicieron con eso las tinieblas sobre la vida de ese varón? La soberbia y la altivez la utilizaron como instrumento para después salir a reducir y sacar de esa misma, de eso mismo que estaba en su genética humanamente, sacarlo a reducir como un instrumento para destruirlo a él mismo. Entonces cuando eso sucedió, entonces después fue cuando se materializó el decreto que habían mandado, y entonces fue cuando le prepararon, le diseñaron una mujer con un espíritu conforme para venirlo y tumbarlo y cortar su cabeza, como cuando se la cortan a Juan el Bautista, y entregársela a la mujer que danzaba y bailaba para venir y tener ese trofeo. Entonces ahí es cuando viene y se le cortó, entonces preparan la mujer, le danza con la falda espiritualmente, que con su canto, con su danza, lo seducía, lo embobaba para pedir lo que necesitaba, que era la cabeza del profeta Juan el Bautista. Espiritualmente el enemigo lo utiliza para eso, para cortar la cabeza de los hombres y las mujeres de Dios, humanamente, que son hombres de autoridad y de poder en los territorios. Entonces cuando esa mujer bailó, entonces fue cuando la prepararon para venir y seducir y hacerlo caer. Como no se podía cortar humanamente, pero sí espiritualmente, en hacerlo caer en pecado o en lascivia o en adulterio. Entonces al hacerlo caer era que cortaban la cabeza. Entonces después venían y cortaban la cabeza, cortaban la visión y cortaban el propósito y hacerlo que quedara seco. ¿Por qué? Porque la absorben espiritualmente el agua, el aceite, el fuego, y a la labia que tiene de parte de Dios en su vida, se la absorben, se la secan, y después para plantar y segregar sobre su alma los códigos y la palabra que viene, que con el diseño de que la entiende de parte de Dios, pero con el diseño y el código de las tinieblas, para establecerlo y plantarlo, y que se establezca en el mundo espiritual y se materialice en el mundo físico por medio de las personas, y piensan que es fuego y es autoridad y es unción que sale de su vida, pero no, porque ha sido cortada la cabeza. Y cuando un ministerio o una unción o algo que Dios establece, una cobertura, ha sido cortada la cabeza, no tiene cobertura. Entonces, como no tiene cobertura, tampoco tiene corona. Y como no tiene corona, no puede guardarse ante cualquier atentado, ante cualquier plan de las tinieblas. Entonces, como esa parte es cuando él vino y se puso su vanagloria en él, y el enemigo utilizó. ¿Por qué? Porque él
como esposa no la honraba la apóstol Loneida. O una unción o algo que Dios establece, una cobertura, ha sido cortada la cabeza, no tiene cobertura. Entonces, como no tiene cobertura, tampoco tiene corona. Y como no tiene corona, no puede guardarse ante cualquier atentado, ante cualquier plan de las tinieblas. Entonces, como esa parte es cuando él vino y se puso su vanagloria en él, y el enemigo utilizó. ¿Por qué? Porque él, como esposa, no la honraba a la apóstol Loneida. Como mujer que fue él, y el enemigo utilizó. ¿Por qué? Porque él, como esposa, no la honraba a la apóstol Loneida. Como mujer que fue la que utilizó Dios para libertarlo, y como ministerio. Y además de eso, ella era como la corona que lo protegía, y la cobertura de parte de Dios estaba sobre de él. Entonces, cuando él esa parte no la honraba en esa área, el enemigo vino y quitó la cobertura. Hay mucha interferencia, estemos orando porque esto está tremendo y hay que terminar en el nombre de Jesucristo. Como ministerio. Y además de eso, ella era como la corona que lo protegía, y la cobertura de parte de Dios estaba sobre de él. Entonces, cuando él esa parte no la honraba en esa área, el enemigo vino y quitó la cobertura, porque le quitó su cabeza. Entonces, le quitó la cobertura y le quitó la corona. Hay que quitarle eso ya. Y quitó la cobertura porque le quitó su cabeza. Entonces le quitó la cobertura y le quitó la corona. Al quitarle eso, ya no estaba bajo protección, y el enemigo podía atacarlo y podía destruirlo fácilmente, hasta quitarle el ministerio, quitarle la visión y codificarlo para las tinieblas. Fuerte, fuerte, fuerte eso. Es tremendo porque Dios me tiene en estos tiempos y me ha dicho y Dios me revelaba muchas cosas de muchas personas, y ahora entiendo que están codificados por el maligno a esa dimensión, porque desafían las tinieblas y no están preparados para cumplir ese trabajo, porque no es el Espíritu Santo que los guía, sino la vanagloria que hay en la persona, que porque tiene los dones piensa que puede desafiar las tinieblas, ignorando los rangos que tienen en el mundo espiritual los séquitos del maligno. Porque he entendido que una cosa es tener unción y otra cosa es tener autoridad. ¿Sí? ¿Qué me puede explicar acerca de eso? Y con respecto a este varón, cómo se manifestó, porque donde él se paraba había mucho fuego, pero ahora está explicando que detrás de ese fuego era un fuego extraño. Y eso me tiene haciendo Dios desenmascarando al enemigo, pero como hay mucho fuego y muchos ministros carecen de discernimiento, llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. En el sentido de que el fuego de las tinieblas entre la presencia de Dios y la autoridad. Entonces, cuando la presencia o la unción es de parte de Dios, pero la autoridad la tienen, pero cuando se le quita la cabeza, el manto que tenían se le derriba. Y además de eso, la corona que estaba sobre su cabeza, que guardaba el rey, también se le quita. Entonces eso evita, y ya no puede, la unción ya no se establece, porque ya no se toma de la manera adecuada. Se ingiere y se inyecta, mas no se toma, mas no se viene de la misma presencia de Dios, ya se inyecta. Entonces, al inyectarse, ya no es una unción que va a salir con fuego de la presencia de Dios, ya una unción que va a salir con código y va a establecer diseño y antidiseño de las tinieblas en el mundo espiritual, para traer diseños que van a traer lujuria, van a traer violaciones, van a traer que hombres quieran tener, mas no se toma, mas no se viene de la misma presencia de Dios, ya se inyecta. Entonces, al inyectarse, ya no es una unción que va a salir con fuego de la presencia de Dios, ya una unción que va a salir con código y va a establecer diseño y antidiseño de las tinieblas en el mundo espiritual, para traer diseños que van a traer lujuria, van a traer violaciones, van a traer que hombres
quieran tener deseo no por su esposa sino por otras mujeres. Y además van a estar en el altar pastores y ministros. Entonces cuando establecen y esos hombres se montan en los altares, entonces cuando vienen y traen el pecado en la iglesia, porque ya ellos tienen inyectado eso en su genética. Y entonces cuando ellos establecen y expanden la unción, expanden lo que está dentro de sí. Entonces eso se establece y eso hace destrucción sobre la misma iglesia, sobre los mismos. Tremendo todo lo que está aconteciendo, y estos son aparte de las crónicas de Leoneida, lo que cuesta seguir a Jesucristo en espíritu y en verdad. Como les dije antes, los que llegaron recién les invito a que puedan escuchar todo completo y lo compartan. Pero también usted pueda luego adquirir el material, porque será de gran bendición. Esto que están oyendo aquí es poco para todo lo que hay, lo que Dios ha venido descubriendo. Personas que estaban a mi alrededor, muchas se dejaron codificar por las tinieblas. Pero Dios, que es soberano, está sacando todo a la luz. ¿Por qué? Los acontecimientos y qué estaba tramándose el enemigo para impedir que los territorios fuesen libres. Papá Dios es bueno, y Él desenmascara a Jezabel en los altares, y Él hace cosas grandes. Dios es poderoso. Escuchemos aquí. Bueno, vamos a hacer algo. Como ya hemos estado buen tiempo y no sé, la señal está que se va. Hay mucho que decir, mucho que mostrar, pero quiero que escuchen estas evidencias. Aquí dice evidencias. Es un poco, veremos a ver, las evidencias de lo que han estado escuchando. Confiemos en Dios que no se vaya la señal. Un día orando le dije a mi Señor: voy a testificar acerca del apóstol Leoneida. Cuando llegó aquí a Cartagena, estábamos en una reunión de pastores y me encontré con una pastora y le dije que necesitaba que fuera a predicar a la iglesia porque necesitaba que nos enseñara acerca de lo espiritual más. Entonces ella me dijo que me iba a presentar a alguien y me dijo: te voy a presentar a un apóstol, el apóstol Leoneida, que ella enseña acerca de los territorios para ganar. Entonces cuando ella me la presenta, ella me dio su número, yo le di el mío, y un día salí a llamar a ella y a otros más, pero cuando yo termino de llamarlos, me iba para mi casa. Cuando ya yo saco el pie para irme, me pregunta el Espíritu Santo de Dios si no se me había olvidado algo. Le dije que no. Entonces me dice: ¿se te olvidó algo? Yo le dije: ¿qué? Me dice: la apóstol Leoneida, no la has llamado. Entonces me devolví y la llamé. Cuando la llamo, ella me dice que estaba esperando mi llamada porque el Señor le había traído mi nombre a ella y que me tenía en la mente. Cuando hablé con ella, entonces ella me preguntó que dónde vivía y yo la llevé a mi casa, le presenté a mi esposo y le di al ojo porque aquí en Cartagena le habían cerrado las puertas. El Señor Jesucristo, cuando la lleva allá, ella me presenta un audio que escuche, porque ella se lo había dado en la madrugada. Cuando yo escucho el audio, escucho que habla de Tolú Sucre y de San Bernardo del Viento, porque mi esposo es de Tolú Sucre y mi persona es de San Bernardo del Viento. Entonces cuando yo le entregué a ella el celular, le dije: no se olvide de algo. Y me dijo ella: ¿qué? De San Bernardo del Viento y de Tolú, porque mi esposo es de Tolú y mi persona es de San Bernardo del Viento. Mas ella no nos conocía a nosotros ni sabía de dónde éramos nosotros. Cuando ella me mira y me dice: Dios lo sabe todo, entonces fue cuando ella se hospedó en mi casa y de allí el Señor la lleva a Tolú Sucre
para conquistar territorio y hacer liberaciones en los territorios. Y no solamente fue dentro de Tolú, sino que fue por las islas, por el mar, por aire, donde el Señor la llevó a liberar, a hacer liberaciones en los aires, por el mar, por tierra. Y eso fue algo sobrenatural que Dios hizo, porque Dios la usó grandemente en Tolú. Y hubieron milagros, iglesias liberadas con el poder de Dios, Señor, usándola a ella en gran manera. Cuando ella se devuelve de Tolú a Cartagena, ella llega a mi casa y de allí de mi casa, para la gloria y honra del Señor, ella se le abrieron las puertas aquí a Cartagena. Entonces ella continuó aquí en Cartagena con Josué 24:7 y fue donde comenzó a enseñar para conquistar territorio aquí en Cartagena y en todos los lugares donde el Señor la lleva, porque esa es la misión que Dios le ha encomendado, a liberar territorio y a ganar territorio donde quiera que ella va. Esa es la misión que Dios le ha encomendado, porque el Señor quiere ayudar a toda Colombia y a todos los lugares y países con esta gran misión, conquistando territorio. Josué 24:7. Soy la pastora Paula de la Iglesia Fuego Internacional de aquí de Cartagena. Amén, para la gloria del Señor.